Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 6 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia la transfiguración del Señor, fiesta. La liturgia romana leía el trozo evangélico que se refiere al episodio de la transfiguración el sábado de las 4 témporas de Cuaresma, relacionando así este misterio con el de la pasión. El mismo evangelista Mateo comienza la narración con las palabras 6 días después, esto es, después de la solemne confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron cándidas como la luz. En este episodio hay una clara contraposición con la agonía del Getsemaní. Evidentemente Jesús quiso ofrecerles a los 3 apóstoles un antídoto que fortificara la certeza de su divinidad durante la terrible prueba de la pasión. El alto monte, no muy identificado en el Evangelio, es el monte Tabor, que se levanta en el corazón de Galilea y que domina la llanura circunstante. La fecha hay que colocarla entre la de Pentecostés hebrea y la fiesta de las cabañas, en el segundo año de vida pública, el 29, durante el período que Jesús había dedicado a la formación de sus apóstoles. Ese monte aislado era, en efecto, muy propicio para las grandes meditaciones, en el silencio solemne de las cosas y en el aire fresco que suavizaba el calor del verano. Aquí Jesús les hizo ver a sus 3 privilegiados discípulos el esplendor de su cuerpo glorioso, como debería aparecer en todo instante, si no hubiera tomado nuestra carne mortal por nuestra redención. Con esta visión sobrenatural, Jesús confirmaba la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Ese instante de gloria sobrehumana era la garantía de la gloria de la resurrección. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El mismo tema del coloquio con Moisés y Elías era la confirmación del anuncio de la pasión y de la muerte del Mesías. La transfiguración, que es parte del misterio de la salvación, es digna de una celebración litúrgica que la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha celebrado de varias maneras y en distintas fechas. Hasta cuando el Papa Calixto III elevó de grado la fiesta, extendiéndola a la Iglesia Universal para recordar la victoria que se obtuvo en 1456 en Belgrado contra los turcos, y cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto. Pidámosle pues a nuestro Señor Jesucristo en su transfiguración gloriosa, que tenga piedad y misericordia de nuestras almas. Y para hoy, jueves 6 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos escuchado entonces este texto en donde Jesús pide a sus apóstoles, específicamente a Pedro, Santiago y Juan, que eran en repetidas ocasiones, según el Evangelio, los privilegiados
en ser llevados por el Maestro a diferentes lugares y especialmente a ciertos montes en donde Jesús iba a orar. Subir al monte significa siempre en Sagrada Escritura subir a la presencia de Dios, estar con el Señor, escuchar al Señor, orar con el Señor. Es la invitación que todos tenemos para ir al sagrario, subamos al sagrario. Y en este lenguaje bíblico, subir significa vayamos a orar, a doblar rodillas. Subamos al sagrario significa entonces vamos a orar frente a Jesús sacramentado. Subamos a la fuente también de la gracia de la Virgen María a través del rosario. Subamos al Santo Rosario. Hagamos oración con el Santo Rosario, especialmente en este mes de agosto, mes de la Virgen Santísima de la Asunción. ¿Por qué? Porque a través de estos medios el Señor se revela, el Señor anima y consuela. Hoy el texto nos dice que Jesús se transfiguró, es decir, que se transformó, su rostro y sus ropajes se transformaron y resplandecían. Se vio la gloria de Jesús. Y como bien lo explica el tema de introducción de hoy, el santo del día, cómo Jesús mostró la gloria que hubiera tenido si no hubiera sido hombre, la gloria que siempre le correspondió. Qué bonito es saber que los apóstoles probaron un poquitito de lo que iba a ser el cielo aquí en la tierra a través de la transfiguración, cómo Jesús glorificado se les manifiesta. Glorificado en el sentido de verse con esa blancura, con ese esplendor, con esa gracia, con esa santidad que irradiaba y que brotaba justamente de su inmenso amor. Qué importante es darnos cuenta entonces que a nosotros se nos invita para ir al Monte Tabor, para que también subamos con Él, para disfrutar de esa transfiguración. ¿Y en dónde le encontramos? Encontramos la transfiguración de Jesús en nuestra conversión. Cuando alguien se convierte, deja su mala vida, sus malas obras, el pecado y abraza la gracia de Dios, sin duda alguno eso se nota, irradia luz en su corazón. También podemos disfrutar de esa transfiguración cuando vamos a la Eucaristía en el momento de la transubstanciación. Cuando el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre de Cristo, ahí estamos contemplando cara a cara a aquel que ha resucitado. Así es. Y por supuesto en el hermano que sufre. Allí también vemos la transfiguración del Señor, cuando tendemos una mano al necesitado. Vale la pena también saber colocarnos como aquellos apóstoles frente a Jesús y entender su lenguaje. ¿Qué significa? Claro, sabemos que Pedro no lo entendió a la primera. Qué bueno sería quedarnos acá, hagamos 3 chozas. En realidad Pedro no sabía lo que decía, estaba impresionado porque había contemplado aquella escena. Más bien Jesús nos está invitando para que nosotros también desde la cruz caminemos en santidad. Cuando Jesús habla con Moisés y Elías, los temas que tocan son los temas de la cruz. Y es lo que dice otro pasaje bíblico en los evangelios sinópticos, es decir, los relacionados con este texto, como lo puede ser el evangelio de San Marcos o de San Lucas, por ejemplo. Sí, como ahí se nos narra que Jesús estaba hablando de su cruz, de su padecimiento. Y aquellos hombres se quedan extasiados con algo hermoso en sus corazones, pero se ponen a hablar de gloria sin darse cuenta que la transfiguración también tiene de fondo el dolor y el sufrimiento que acarrea la cruz. Y es el dolor y sufrimiento que también debemos de cargar todos los días con la cruz que abrazamos y toda la vida que Dios nos ha regalado. También hoy vale la pena saber que Jesús es abrazado por la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. La misma palabra se derrama para nosotros cuando cumplimos la voluntad del Señor, cuando tratamos de ser mejores, cuando somos discípulos y misioneros, cuando acercamos a alguien a la fe, a alguien al Señor. Por eso Jesús, cuando termina la escena, le dice a los apóstoles que estaban con temor: levántense, no teman, les dice Jesús. Lo mismo hace el Señor hoy y nos dice: levántate, no temas, yo estoy contigo en tu dolor, en tu padecimiento, en tu realidad, en ese momento que estás atravesando.
no tengas miedo, levántate y no temas. Bueno, hagamos nuestras estas palabras y repitámoslas a aquellos que están necesitados del consuelo de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.